Hola, bienvenidos a El Fruto Prohibido, un espacio donde la tentación se encuentra con la razón y nos atrevemos a morder la manzana del conocimiento. Soy Fernando Belaunzarán y hoy te invito a caminar conmigo por este jardín de ideas donde cada pensamiento es una serpiente que susurra verdades incómodas. Aquí todos elegimos el destierro de la duda porque en el fruto prohibido caer en la tentación de la polémica no solo es un riesgo, es nuestro placer culposo. Hoy vamos a explorar temas que revelan verdades que a menudo prefieren permanecer ocultas. Vaya semana. Primero veremos a Zedillo y su discurso, telúrico lo que ha sucedido con eso. De la democracia a la tiranía, no más para salivar. En segundo lugar, abordaremos la militarización con la Guardia Nacional que se está discutiendo ahora mismo y que bueno, ya sabemos un poco el resultado en la Cámara de Diputados. Y para cerrar, la violencia en Sinaloa, que además con la carta de García Luna y la responsabilización a los gringos por esto, está candente el tema. Así que, si estás listo para acompañarme en esta travesía y morder el fruto prohibido de la opinión crítica, te doy la bienvenida. Porque aquí, en este jardín de ideas, la tentación no solo es el comienzo, es el camino que elegimos recorrer. Gracias por acompañarnos. Soy Fernando Belaunzarán. A los tiranos se le enfrenta. Ahí están las masacres. Estoy por la marihuana medicinal. Ante los insultos contestamos con civilidad. Necesitamos la máxima unidad. La lucha sigue. Hola amigas y amigos. Pues bueno, el 15 de septiembre el único nota no fue el grito con los acarreados en lugares preferentes para que le gritaran porras al presidente y que se quedara, etc. Hubo un hecho, como adelanté, telúrico. Ernesto Zedillo rompió su regla autoimpuesta de no hablar de la política mexicana. Él había cumplido a pie juntillas aquella máxima que el presidente, una vez que termina su periodo, se olvida y no participa en política. Llevaba 24 años cumpliéndolo escrupulosamente. Pero en una reunión de la Asociación Internacional de Abogados, en uno de los discursos inaugurales, puso el dedo en la llaga. Realmente estableció que la reforma judicial acaba con la división de poderes, por lo tanto acaba con la república y pone las bases para una tiranía. Es decir, otra vez el hiperpresidencialismo autoritario que todo lo decide y que va a poner a su disposición la última palabra que la tiene el Poder Judicial. No es cualquier cosa que lo haya hecho Zedillo, porque recordemos que lo primero que hizo como presidente en su reforma fue cambiar al Poder Judicial. Antes había una corte, tenía 36 miembros, por ahí así, o 26, eran bastante, creo 26 en ese momento. No era manejable la corte, pero sobre todo era una corte afín al gobierno. Era una corte que le hacía, pues estaba al servicio del poder en turno, era parte del sistema de partido de Estado. Y entonces, para crear un poder judicial independiente y además que pudiera vigilar que las actuaciones tanto del poder ejecutivo como del poder legislativo se apegaran a la Constitución, se hizo esa reforma, es decir, que la Suprema Corte se convertiría en tribunal constitucional con 11 miembros independientes, los cuales se lograron con el consenso de las fuerzas políticas, con importantes consensos. O sea, fue una reforma acompañada, construida. Por eso, cuando dicen que López Obrador está haciendo lo mismo que hizo Zedillo, es totalmente equivocado. Es más, podría decir que es la antítesis. Zedillo hizo ese cambio para darle independencia a la Corte, que además se constató en los actos, porque la Corte llegó a fallar en contra de la voluntad tanto de Zedillo como de Fox, como de Calderón, como de Peña Nieto y como de López Obrador, nada más que el único que no aceptó
que la Corte le pusiera un alto o que defendiera la Constitución sobre su voluntad fue a López Obrador. Los otros, de más buena o mala manera, aceptaban esto. Es más, el propio López Obrador probó esa independencia cuando en esta tesis multicitada, cuando se discutió la sobrerepresentación, López Obrador, siendo presidente del PRD, acudió a la Corte para presentar una acción de inconstitucionalidad contra una ley de Quintana Roo que le daba la sobrerepresentación y que fue aprobada por el PRI y por el PAN, y le dio la razón la Corte. La ponencia la hizo Olga Sánchez Cordero, que por cierto fue de las 11 originales de Ernesto Zedillo, que insisto, fueron nombrados por el Senado con amplios consensos. Estuvo, por cierto, Góngora y Pimentel, que era tan amigo de López Obrador, Castro y Castro, que fue que también era cercano a Decisiones, o luego fue diputado del PRD. Eran personas que lograron grandes consensos y hicieron fallos muy importantes. Por ejemplo, hablan de Aguas Blancas, ¿sí? Y la Corte lo investigó y puso investigación y determinó responsables por eso, ¿no? Entonces, sí era una Corte independiente y eso era incómodo para los ejecutivos, pero era bueno para los ciudadanos porque nos protegía del abuso de poder. Por eso esto daña derechos humanos, porque finalmente tener un poder ejecutivo controlado por el poder, que no solo va a ser el poder ejecutivo, también va a ser el poder criminal, porque lo van a ver como una oportunidad, porque ya como se sabe de las cosas que explicó Zedillo en su ponencia, y tiene la razón, es demagogia decir que lo va a decidir el pueblo. Quien va a definir quiénes están en la boleta es el régimen. Ellos controlan al poder legislativo y ejecutivo y ellos dirán quiénes están en la boleta. Y además, como pueden ser muchos, será una tómbola para establecer la final, pero será entre los que ellos ya han determinado y son suyos. Y si algunos, ¿y quién va a decidir? Pues sus clientelas. En Bolivia es el único país donde se vota por ministro y solo vota el 10% del padrón. Eso va a pasar, van a ser las clientelas. ¿Y quién tiene las clientelas para incidir? Pues el Partido de Estado, pero también en algunos lugares grupos criminales, en donde, como vimos en las últimas elecciones, pueden bajar incluso a candidatos de eso. Como más de 7,000 candidatos se bajaron por amenazas de crimen organizado. Pero bueno, el tema es que es una gran mentira. Y por cierto, van a construir un comité que le llaman, con toda la desvergüenza, comité disciplinario. Si hay un juez que se atreve a fallar en contra del interés público, así dice, interés público, no el interés individual, el interés público, que ¿quién interpreta el interés público? Pues el régimen, ¿no? Este comité disciplinario puede quitar al juez y lo puede meter a la cárcel. Entonces, lo que tenemos en este caso es que se acaba el Poder Judicial. Y lo que viene en el plan C es el control de las elecciones, acabar con el Instituto Electoral Independiente y también el Tribunal Electoral. Y de hecho el Tribunal Electoral, que les pagaron el haberles dado la sobrerepresentación ilegítima, porque además se aprobó con la ilegitimidad de una sobrerepresentación que no les dio el pueblo de México, y además se aprobó con la compra y extorsión de senadores, no con el acuerdo y el consenso de las fuerzas como debería modificarse la Constitución. Fue una imposición. Bueno, de esa manera, y usando a las fiscalías para doblar senadores, se dio. Y los siguientes pasos, que va a ser destruir los órganos autónomos, desaparecerlos y apoderarse de las elecciones, pues se acabó la transición a la democracia. ¿Por qué salió Zedillo? Ya me tocaron la campana, ahorita termino, esperen un segundo. Porque de alguna manera es un legado. Y termino diciendo una cosa sobre este tema. López Obrador aprobó, más bien firmó incluso, los acuerdos de 1996 de la transición, cuando Zedillo era presidente de la República y él era presidente del PRD. Aunque es cierto que la negociación la hizo Porfirio Muñoz Ledo. Entonces, aunque Porfirio la negoció, López Obrador, perdón, es que esto es perfectamente en vivo, como pueden ver. Bueno,
López Obrador la suscribió y ahora todas esas reformas las está echando atrás. ¿Por qué? Porque a él le sirvió la democracia para llegar al poder y una vez en el poder le estorba la democracia porque quiere permanecer en él y quiere seguir mandando desde su rancho y después de Claudia Sheinbaum quiere darle el poder a su hijo. Es Andy 2030 y lo que todo el mundo dice es Sheinbaum será Ortiz Rubio o será Cárdenas. Hagan sus apuestas audillistas. Bueno, me pasé y ahora sí viene el otro tema que es la militarización del país. Es inaudito que nieguen eso. Son las personas que hicieron campaña contra la militarización en la época de Felipe Calderón y en la época de Peña Nieto. Y la verdad es que ellos se quedaron muy cortos con lo que López Obrador está haciendo en materia de militarización. Les está entregando toda la seguridad pública a los militares. Lo que se había llegado como un acuerdo es que la Guardia Nacional iba a hacer un tránsito, que la parte militar era solamente temporal e iba a ser Guardia Civil, finalmente con mandos civiles. Eso se va a acabar. Van a tener fuero militar los miembros. Van a poder con su fuero militar hacer investigaciones como si fueran ministerios públicos. Y eso pone en riesgo fuertes derechos humanos. Recordemos cómo en el 68 fueron usados las Fuerzas Armadas con actividades policíacas y ya sabemos cómo acabó todo. Es curioso que Claudia Sheinbaum, hija del 68, así se dice, olvide quiénes fueron los que tiraron el bazucazo en la prepa número 1. ¿Quiénes fueron los que se metieron al casco de Santo Tomás, al Politécnico? ¿Quiénes entraron a Ciudad Universitaria? ¿Quiénes entraron a Bayoneta Calada a la plaza de Tlatelolco? ¿No? Eso parece que se le olvidó y los llevaban presos al campo militar número 1. Bueno, pues eso ya va a ser legal, ¿no? En esto además, en muchísimas otras cosas, porque la Constitución, una de las cosas que van a cambiar es que decían que en tiempos de paz las Fuerzas Armadas solo pueden hacer lo que tienen determinado. Pues ahora no, ahora podrán hacer de todo y como ya sabemos, los ponen a controlar las aduanas, a controlar los puertos, a controlar los aeropuertos, exponiéndolos también a la corrupción. Eso no los fortalece, al revés, los hace vulnerables, los hace cómplices. ¿Por qué se sostiene Maduro, a pesar de haber perdido la elección abrumadoramente contra el candidato opositor? ¿Por qué? ¿No? Porque tienen el control de las Fuerzas Armadas. Por eso, ¿no? Ese es porque son cómplices. Las Fuerzas Armadas apoyaron el fraude electoral del régimen de Maduro. Se los digo en términos técnicos. ¿Qué es el régimen de Venezuela? Es una autocracia electiva con hegemonía de un solo grupo, con protagonismo y grandes rentas de las Fuerzas Armadas y connivencia del crimen organizado. ¿Qué le falta al régimen que está poniendo López Obrador? ¿Qué le falta? Lo que pasa es que nos llevan 18 años de ventaja, ¿no? Pero ¿qué le falta? Hacia allá vamos. Por eso cuando Cedillo dice que vamos a la tiranía, tiene toda la razón. Él le da un margen de la duda a lo que va a hacer Claudia Sheinbaum. Muchos somos muy escépticos de eso porque el maximato está tremendo. Usando las palabras que usó Franco cuando dijo que cuando se iba a ir en su testamento, dijo que dejaba las cosas amarradas, bien amarradas, ¿no? Pues así lo está haciendo López Obrador. Nada más que Franco pues primero tuvo que desaparecer de este mundo para que hicieran la transición. Aquí no, va a estar en su rancho como estuvo Santana, como se iba Santana, ahí eso lo mencioné en la pasada. Pero bueno, lo de la militarización es algo grave, ¿no? Y ellos están diciendo que no le llamemos así cuando nunca se había dado de este tamaño, porque están en todos lados. Bueno, hasta reparten libros de texto, ¿no? Se ponen mientras se están, y ahorita es el siguiente tema, mientras en Sinaloa están amedrentando a toda la población por el ajuste de cuentas que tienen los grupos criminales, los militares lo que hacen es tapar baches en las carreteras, ¿no? Y los ponen a construir, y claro, van a tener hoteles, van a tener estos, que los hagan socios de eso para hacerlos cómplices de un régimen autoritario. No, y miren, esto va a quedar claro con el siguiente tema, que no sé si ya cuánto tiempo me falte para
todavía tengo un poco de tiempo para el segundo tema, ¿va? Estamos, sí. Bueno, el caso es que en este caso de la militarización y lo que tienen que hacer con estas cosas es que, ¿para qué militariza? ¿Para qué se militariza si no están enfrentando a los criminales? ¿No? Lo vemos, lo dijo con todas sus letras el militar en Culiacán, el general, dijo con todas sus letras que para que haya paz en Culiacán dependía de los grupos militares, de los grupos criminales, que dependía de los criminales que se portaran bien. López Obrador ya les había dicho que tuvieran una mínima responsabilidad, sí, pero cualquier joven que estudie teoría del derecho, ¿no?, de palitos 1, sabe que el Estado es el responsable de cuidar la propiedad y la vida de las personas. Eso se sabe, ¿no? El Estado. Pues no, ahora ya dependemos de que los criminales se porten bien. Porque entonces uno pregunta, ¿para qué militarizas si no vas a contener o perseguir a los criminales, etcétera? Los están dejando hacer, ¿para qué? Porque la respuesta no es para darle seguridad a la gente, no es para pacificar el país, es para hacerlos parte, para hacerlos pilar de un régimen autoritario, que, como pasa en Venezuela, cuando les falten los votos, se sostenga con las armas. Esa es la apuesta del gobierno. ¿Qué va a hacer el ejército mexicano, que ha sido institucional durante muchos años? No lo sé. Uno pensaría que respetarán siempre la Constitución, pero la intención de este régimen, de este presidente, es hacerlos cómplices de su gobierno, darles muchas rentas nacionales. Voy a contestar algunas de sus preguntas, si es que me las han mandado. Ahorita veo lo de las preguntas porque se atora así. Aquí hay una de Marimar. Hola Marimar Fernández, ¿cómo estás? ¿No crees que esta nueva etapa de autocracia tiene un matiz más tiránico en toda la historia de México independiente? Pues sí tiene algunas diferencias con la autocracia priista del siglo pasado. Una muy importante es que en la autocracia priista, a la cual todavía llegué yo a combatir cuando era yo muy joven, que todavía existía, es que esa autocracia construía instituciones y tenía un proyecto nacional basado en el fortalecimiento de las instituciones. Este régimen destruye a las instituciones, desmonta las instituciones, las ve como intermediarias. Ellos quieren la relación directa del caudillo con el pueblo, y las instituciones y las leyes les valen un cacahuate. Las leyes solo las usan cuando las pueden blandir contra la oposición. Cuando es un asunto que a ellos los limita, simplemente las ignoran. Y si tienen el Poder Judicial les va a dar la razón, ¿no? Entonces, sí hay esta diferencia. Otra diferencia, pues es lo que yo decía, la participación de las Fuerzas Armadas, y otra diferencia es la participación del crimen organizado, porque el crimen organizado cada vez tiene una participación política más descarada, ¿no? Son operadores electorales. Insisto, fueron más de 7,400 candidatos que renunciaron por miedo ante las amenazas del crimen organizado, y 40 candidatos asesinados, aspirantes y candidatos asesinados, ¿no? Esa es la fuerza del crimen organizado participando en política. Bueno, pues ese es el panorama un poco con lo de la militarización, que ellos van a ser un poder fáctico tremendo, y lo que lo quieren es para ser un pilar del régimen autoritario, para ser un pilar de la tiranía. Esa es la apuesta que tienen, porque ellos creen que ellos llegaron para acabar con las alternancias, para que haya otra vez un partido hegemónico y lo controle todo. Ese es su proyecto, porque el proyecto es el poder. Todo lo demás les importa poco. Es garantizar su permanencia, su llegada al poder, su concentración del poder, la extensión de ese poder y su perpetuación en el poder. Ese es su proyecto. Todo lo demás les viene guango, a pesar de que haya consecuencias económicas, a pesar de otras cosas, porque han querido desviar la discusión con Zedillo,
en esto, volviendo un poco al viejo tema, tratando de descalificarlo personalmente, entrando a temas polémicos como lo que fue el FOBAPROA, lo que pasó en Aguas Blancas, Actal, todo eso merece una discusión, aunque sinceramente en cuestión de resultados, López Obrador sale muy mal librado frente a los resultados de Zedillo, ¿no? 3.4% de crecimiento anual promedio de Zedillo, a pesar de la gran crisis que tuvo al principio, y con López Obrador no vamos a llegar ni al 1%, va a estar, según las últimas proyecciones, en 0.8% crecimiento del PIB. Son cosas muy distintas, pero el tema es la democracia. Ese es el tema, ahí tiene razón Zedillo. Lo otro lo podemos discutir después, etcétera, y quién tiene mejor letra, y quién tiene mejores sentimientos, lo que quieran. Pero el tema de la democracia tiene razón. Con Zedillo avanzó la democracia. No por una concesión de él, fueron conquistas de la sociedad, fueron conquistas de los ciudadanos, de luchas de generaciones. Esas luchas de generaciones conquistaron la democracia en México. Una democracia imperfecta, una democracia con contradicciones, una democracia con huecos y vacíos y errores, claro que sí, pero una democracia que teníamos que mejorar, pero se avanzó en la democracia, y el sexenio que más avanzó en la democracia en lo sustancial fue con Zedillo. La Corte Independiente que ya vimos, el IFE, en ese momento era IFE y Tribunal Electoral Autónomos, y las votaciones para gobernantes en la Ciudad de México, que se llamaba Distrito Federal. Sin esas reformas, López Obrador jamás hubiera sido presidente. Él se montó en esas reformas para ser presidente, y hoy que está en la presidencia las quiere tirar. Eso ya lo expliqué. Ahora pasemos por fin al otro tema que está candente, que es lo de Sinaloa. Ya me adelanté un poquito con lo que les dijo el general encargado, diciendo que la paz en Sinaloa dependía de que los criminales dejaran de pelearse entre ellos, ¿no? Ya nada más falta que quieran hacer una comisión de paz entre la chapiza y la malliza, ¿no? Y quizás no les faltan ganas, nada más que Rocha Moya, el gobernador, está señalado por una de las partes como parte del complot que hizo que detuvieran al Chapo, al Mayo, que detuvieran al Mayo y se lo llevaran a Estados Unidos para entregarlo ahí. Y entonces, pues es parte del problema. Hoy los jóvenes universitarios entraron al Congreso local de Sinaloa con el grito fuera Rocha, que es el gobernador de Sinaloa. Y es un clamor, pero una cosa curiosa, cómo a López Obrador lo que le interesa es su imagen y la percepción. Y entonces, como le interesa su imagen y la percepción, trata de minimizar, bueno, eso de decir, es que en Guanajuato matan más, ¿no? Es que el PRI robó más, esa es su justificación absurda, demagógica, infantil, ¿no? Para no aceptar ninguna responsabilidad, pues es muy lamentable, ¿no? Entonces llega y ahora ya le echó la culpa a los Estados Unidos. Dice, como los Estados Unidos se pusieron de acuerdo con Ovidio y con Joaquín Guzmán, para detener aquí al Mayo y entregarlo y secuestrarlo, ellos son los responsables de lo que está pasando. Perdón, la Constitución dice que el Estado mexicano es responsable de la vida, de la seguridad, de la propiedad de las personas. Esa es la primera responsabilidad del Estado. Y eso es lo que deberían hacer. Pero les decía, lo que le importa es la percepción. Y entonces dicen, todo está bien, están exagerando, son los medios. No es cierto, es la sociedad culichi. Nada más hay que ver el desplegado que publicaron empresarios, intelectuales, todo mundo. ¿Y qué prueba mayor quieren? Que quisieron obligar a los niños a regresar a clases. Y abrieron las escuelas y les dijeron que regresen los niños, vénganse los niños a las escuelas, ya están. Bueno, pues ni los niños ni los maestros quisieron ir, porque no se van a suicidar para que la imagen del presidente quede impoluta, que por cierto, tiene 200,000 muertos. 200,000 muertos. 200,000 homicidios. Que si uno lo junta con los 800,000 de la pandemia y con los que han muerto por falta de medicamentos, son más de 1 millón de muertos. Esos son los muertos que tuvimos en la Revolución Mexicana, ¿no? De ese tamaño es la tragedia nacional en la que estamos. Y si el Estado no puede proteger a las personas, ahora sí, perdón que cite al Chapulín Colorado, ¿quién podrá defendernos? ¿No? Si no está el Estado para cuidar a las personas. Eso está, pero bueno,
culpar a Estados Unidos, culpa a nosotros. Lo que nunca va a hacer es asumir su responsabilidad, ¿no? Es una tragedia tremenda, porque entonces, ¿qué es? Es decir, no me meto con los, porque es más o menos el mensaje, el Estado no se mete con el crimen esperando que ellos, pues, le bajen a la violencia en la medida de lo posible, se pongan y la llevemos en paz. Ese es su proyecto, esos son sus abrazos, no balazos. Bueno, pues 200,000 muertos hablan del fracaso, pero no solo eso. El problema es que el crimen se ha extendido, se ha diversificado, y entonces hasta el más modesto de los changarros paga derecho de piso en muchos lugares. No se cosecha o se siembra limón o aguacate si no se paga derecho de piso. Y eso se está extendiendo en muchos lugares. Bueno, pues ese es el problema en el que estamos. Gravísimo. Fueron 3 temas muy fuertes. Déjenme ver si hay alguna pregunta todavía para poder contestar. Pero miren, Emilio, saludos Emilio. María de Guadalupe Prado, saludos. Gracias por estar en el Fruto Prohibido. Como ven, el tema está candente, que aquí uno suda y suda. Pero perdón, vamos a irnos con broche de oro. Los vikingos van 2-0. Le ganaron a los 49 de San Francisco, campeones de la Conferencia Nacional. Todos los momios decían que San Francisco iba a barrer con los vikingos, pero lamentamos haberles hecho perder el dinero en Las Vegas. Los vikingos ahora vamos contra Texas. Está buenísimo la NFL, aquí les seguiremos informando. No hablo de fútbol porque no sé cómo quedó el clásico América Chivas, no me han dicho, por eso no hablaré hoy de fútbol, pero del fútbol americano, sí, por supuesto, van los vikingos. Y bueno, y esperemos, cuando los Pumas les vaya bien, quizás hable algo de fútbol mexicano. Por pronto, gracias por estar en el Fruto Prohibido. La verdad es que aquí seguiremos. Eso es todo por hoy en el Fruto Prohibido. Ha sido un placer caer en la tentación de la polémica contigo. Nos interesa mucho conocer tu opinión, leer tus comentarios y juntos hacer un mejor espacio. No olvides darle like o me gusta, para que no vayan a decir que soy extranjero. Like o me gusta, dáselo a este contenido. Activa las notificaciones y síguenos en todas nuestras redes sociales. Sigue cuestionando, sigue buscando respuestas y sigue informándote. Soy Fernando Belauzarán y a nombre de todo el equipo, aquí Alonso que me ayuda mucho, te agradezco por estar aquí. No olviden aquí a nuestros asesores, a Nietzsche y Marx, no siempre se llevan bien, pero son nuestros asesores. Soy Fernando Belauzarán y a nombre de todo el equipo te agradezco por estar aquí. Nos vemos el próximo jueves. Gracias. La lucha sigue.